Hola amigos, amigas, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien donde quiera que nos vean, ya sea por el horario de ahorita en este directo o en el transcurso de los días. Sí es importante que, como lo hemos comentado, esta videocolumna Héctor Joseph en la oscuridad, pasión que ilumina, pues nos habíamos hecho un compromiso de no tocar temas sensibles desde el punto de vista de la desgracia humana, desde el punto de vista vamos a ser objetivos, ¿no? Partiendo del criterio de que, bueno, no se vale lucrar muchas veces con el dolor humano, pero queremos tocar este tema porque nos debe enseñar varios aspectos que me parecen importantes, sobre todo, pues hacer una recopilación. Dice por ahí un refrán, todos somos parte del sistema, sobre todo quien nos gobierna, tiene que tener la capacidad de saber dirigir un pueblo, tiene que tener el conocimiento para poder tomar decisiones de último momento. Tiene que ser un líder, una líder que en un momento dado, pues tenga que actuar de manera rígida, de manera, llamémoslo así, definitiva, ante las acciones de violencia que se pueden llegar a presentar. Y es algo que por eso quise tocar el tema. Lo que sucedió en Acapulco el 24 de octubre del 2023 pues nos debe llevar a pensar si realmente los gobiernos de Guerrero, estamos hablando de Evelyn Salgado como gobernadora y de la presidenta municipal que se llama Abelina López Rodríguez, pues de alguna manera tenían la capacidad de tomar decisiones en ese momento. Primero, no olvidemos que en México existe el Sistema Meteorológico Nacional, el Sistema Meteorológico Nacional, que tiene que ver precisamente con estar, pues hasta cierto punto, ¿no? Checando, verificando los riesgos de una tormenta que son susceptibles de convertirse en huracanes. Y digo esto porque esto no es nuevo. Normalmente existen dos tipos de sistemas meteorológicos a nivel internacional que también, por cuestiones de seguridad, ¿por qué? Porque hay ocasiones que huracanes han azotado país y a un lado terminan también causando daño a otro país. Entonces, existe un sistema meteorológico internacional. En este caso, en México, este organismo, que es el que tiene que recibir toda la información, posiblemente tiene la obligación de empezar, sobre todo, a pasar la información directamente, en este caso, con el gobierno federal y este a su vez con el gobierno del estado. Pero pues, lógicamente, normalmente estos sistemas de trabajo lo hacen de manera simultánea, ¿no? Todos los gobiernos, pues para prevenirlos. Eso es como un terremoto. Finalmente, cuando empiezan las primeras réplicas de un terremoto, pues se informa inmediatamente para prevenir. Prevenir significa evitar una catástrofe mayor. Y es algo, por eso nos inclinamos a tocar este tema, porque precisamente se convierte en una acción política. Y bueno, veamos cómo ahorita existe un problema fundamental, sobre todo, pues algunos acusando a Andrés Manuel López Obrador de manera directa, otros, de hecho, haciendo pues de las suyas desde el punto de vista de la delincuencia, y entonces por eso quisimos tocar el tema. Miren, a nivel nacional, es la verdad, existe un control ya en su mayoría, sobre todo de los grupos delincuenciales. Fundamentalmente los puertos en nuestro país están controlados por los grupos que manejan la droga. ¿Y esto por qué lo comento? Porque precisamente el hecho de que tengan ellos este control, sobre todo en el aspecto de la delincuencia organizada, pues nos llega a pensar que va a haber una respuesta posterior a lo que sucedió. Y ahorita lo digo porque lo vamos a comentar. Hagamos una, más que nada, recopilación de los hechos, ¿les parece? 12 horas antes, el huracán Otis se decía que todavía era una tormenta. En 12 horas dicen que pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5. Y aquí sí hay que recalcar una cosa. Escuchaba yo a Andrés Manuel López Obrador decir
Y bueno, pues no nos fue tan mal. Son 40 muertos aproximadamente hasta esas fechas de manera oficial. Y él decía, en Nueva Orleans, con el huracán Katrina, que azotó las costas prácticamente de Nueva Orleans, el 25 de agosto de 2005, fueron 2,000 muertos. Sí, pero aquí hay una diferencia muy grande. Normalmente las casas en Estados Unidos son de madera. Son casas hechas básicamente por el estilo y la forma de vivir de allá. No utilizan, pues valga la expresión, lo que hoy no conocemos aquí en México como materiales pesados, ¿no? En este caso puede ser block, puede ser ladrillo o otro material que es el típico de la construcción en México, en Estados Unidos. Por eso existe tanto desastre, sobre todo tanto con los huracanes como con los tornados. Las casas son muy sensibles. Entonces, bueno, toco este tema porque no se puede comparar de ninguna manera el hecho de que haya sido 40, puede haber sido miles. Aquí el problema central nos debe llevar a entender qué tipo de construcción tenían los hoteles sobre todo. Porque aquí el problema fundamental tiene que ver con dos aspectos también. Uno es el hecho de que todos los empresarios, mayoría, es capital extranjero, los dueños de los hoteles, en este momento están padeciendo el problema de cómo van a levantar o volver a construir o, sobre todo, ¿no? Construir sus bienes muebles, ¿no? Que son los hoteles, ¿no? Restaurantes, etcétera, pues. Y el otro aspecto es el de la sociedad civil. El hecho de que, bueno, no tan solo el huracán llegó a afectar directamente a lo que se podría decir la zona hotelera, también afectó directamente a las casas y sobre todo de la clase media baja, ¿no? Veamos. Andrés Manuel López Obrador, ese día del 23 me parece, a las 6 de la tarde, pues lanza un tuit. Este tuit de Andrés Manuel López Obrador viene ya con la fecha del 24, pero bueno, se supone que el azote del huracán fue el 24, ¿no? Entonces, se habla precisamente de que azotaría más o menos de las 4 a las 6 de la mañana, cosa que no sucedió. Fue mucho más antes esa situación. Se habla de que a las 7, 8 de la noche ya los vientos, dicen huracanados, pues ya estaban muy acelerados, ¿no? Ahí está una situación. Luego, Andrés Manuel López Obrador, pues hace una declaración respecto al problema. Veamos qué dijo Andrés Manuel López Obrador. Cerca de que si se avisó, sí se avisó con tiempo. Aquí hay dos elementos que se tienen que tomar en cuenta. Uno, de que está demostrado técnica, científicamente. Pueden preguntar si son periodistas profesionales, no tendenciosos ni amargados. Pregunten a los centros de control de huracanes si no fue un fenómeno extraordinario. Pregunten, que les digan qué antecedentes hay de cómo se precipita tan rápido. Yo estaba pendiente y de repente me empieza a llegar información. Estaba pendiente y habían reuniones en Acapulco y ya estaba el plan DN3, el plan Marina, pero se hablaba de categoría 3 que podía llegar a categoría 4 y de repente, no, que va a impactar a categoría 5. Pero esto como a las 8 de la noche. Yo puse por eso un Twitter como a las 9. A ver, ¿por qué no lo pones? Porque a lo mejor eso tampoco se sabe.
Y también es muy importante el que tanto la gente como ya algunos establecimientos comerciales, turísticos, ya tienen una mayor cultura, hay un desarrollo de la cultura de la protección civil que debemos de fomentarla, porque no había gente en las calles, o sea, todo esto que ayudó mucho, la gente se guardó. Bueno, yo quiero hacer una, llamémosle así, una crítica constructiva al presidente. Primero, si bien es cierto, él dice que subió el tweet a las 6 de la tarde, lo repitió a las 9 de la noche. Lo cierto es que a partir de ese momento, insisto, tuvieron que prevenir todas las acciones posibles de que podía convertirse en huracán 3, 4, 5, porque siempre hay que pensar en lo máximo. No podemos decir exactamente lo que los meteorólogos manifiestan, de que máximo sería categoría 4, que de momento se convirtió en categoría 5. Fenómeno atípico. Yo no dudo que finalmente las cosas puedan dar, pero lo cierto es que, yo insisto, no son los muertos, porque podríamos decir 40 vidas, no es una cantidad, es el desastre que provocó desde el punto de vista de la destrucción de los bienes inmuebles y que sobre todo revisar de qué material o cómo es que se hacen los hoteles desde el punto de vista de garantizar que esto pues, soporten este tipo de problemas. Vamos a ver el segundo video que de alguna manera les preparamos para que ustedes también valoren precisamente qué pasa después de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Porque esto tiene un proceso, decíamos hace un momento cuando iniciamos la plática, que termina en un aspecto político y ahorita lo explicamos. Auxilio, necesitamos ayuda. Ven, vamos a despertar el coche. Estamos inundados, quedamos completamente atrapados. Ayuda, por favor, el canal se desbordó. No manches, ahorita es cuando más duro está. Esto está muy duro. Ciérrale, amigo, ciérrale. Vean cómo el huracán llega con una fuerza de más de 265 kilómetros por hora. Se dice que en los últimos 30 años en el Océano Pacífico no había azotado un huracán en los últimos 30 años con esta fuerza que llegó con. ¿Qué pasa entonces? Finalmente tenemos que ser reales. Hay una respuesta. De manera consciente o inconsciente, pero lo cierto es que la sociedad pues, no sabía qué hacer, que no había, insisto, al mismo lo reconoce, ¿verdad? No había una cultura de prevención ante esto. Así como nos hacen a nosotros simulacros en el mes de septiembre, porque se supone que es el mes que más ha temblado en México,
pues también en los puertos debería un civil pues, hacer simulacros de huracanes, ¿no? Porque y el fenómeno del niño, insisto, va para largo, ¿no? No crean que esto, dicen vulgarmente, apenas inicia. No, estamos seguros de que por la situación que está pasando, debemosle así, con el cambio climático, nuestro planeta, vamos a vivir cosas insospechadas. Veamos ahora cuál fue la respuesta de la población allá en Guerrero. ¿Les parece? Los votos son de este lado y se los vamos a cobrar. Vienen las elecciones y se las vamos a cobrar. Que se fijen en Acapulco porque se las vamos a cobrar. En cuanto vengan las elecciones, Avelina, Federal, pongan atención porque se los vamos a cobrar. La gente está enojada. Sí. Estamos emputadísimos. Por lo que están haciendo. Emputadísimos porque no hay ayuda. Ayuda es cero. ¿Sí? Ojalá y lo pases en tu noticiero. Totalmente. Esto está terrible. Estamos con ayuda cero. ¿Sí? ¡Ay, que vayan! ¡Que no sean así! ¿Dónde está Andrés Manuel López Obrador? ¿Dónde está tu apoyo, cabrón? Ahora sí te lo grito, con una chicada. No se vale porque yo soy damnificado del Paulina. A mí nadie me lo va a contar. Al otro día había trailers repartiendo agua, víveres, y el presidente de la República andaba con botas echándole chingadazo. No se vale. Este presidente vive en un país diferente, en el de las ilusiones. No se vale, señores. Ya que alguien le hable al presidente, yo sé que tiene asesores, que despierte. Nos está llevando la chingada en Acapulco. Nadie le está metiendo. Hay niños enfermos, no hay pañales, no hay leches, no hay víveres. Es más, los mismos de DN3 están sufriendo que no tienen agua ni comida. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo le van a echar ganas? No hay hospitales. Ahí está, vean. Son algunos de los videos que están en las redes molestos los habitantes de Acapulco. Y estamos hablando, insisto, de las clases medias bajas. Porque imagínense, ahora imagínense la molestia de los empresarios que fueron dañados los inmuebles. Por un lado, sí tenemos que ser reales, ¿no? La molestia se da por varios factores. Primero, porque no se trata, insisto, en que eso se convierta en algo así como que dice la palabra de Andrés Manuel, politiquería, ¿no? Porque, bueno, finalmente, tan pronto Andrés Manuel se enteró, ¿qué fue lo que hizo? Sale de la Ciudad de México a las 10 de la mañana y se traslada en vehículo de motor, prácticamente en un vehículo, un coche pues, hacia Acapulco, a sabiendas de que todo estaba completamente destruido, no había paso, ¿no? Pero a mí, en lo personal, yo creo que ese tipo de situaciones no debe de hacerse, de verdad, porque da la impresión de que, pues, ahora el salvado fue él. En el momento hay una fotografía que no la quise mostrar, pero la verdad es que estaba ahí, descompone el vehículo en donde iba Andrés Manuel porque se atasca con el lodo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que la atención principal fuera que el presidente, después de que iba a solidarizarse con los damnificados, con los que habían tenido problemas con el huracán, él termina siendo, llamémosle así, el enfoque principal del hecho, ¿no? ¿Qué pasa después? Hasta la molestia social y no hay un control de las autoridades inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa política de Andrés Manuel de abrazos, no balazos, la gente ya sabe, ¿no? O sea, si a alguien se le ocurre atracar por necesidad, dicen ellos, un vehículo o en este caso, un centro comercial, es que es porque la necesidad sí lo da. Y la declaración, vamos a ver la declaración de la presidenta municipal de Acapulco, ¿no? Veamos qué pasó después. Este comunicado es para avisarles que tengan mucha precaución, mucho cuidado. Si viajan al puerto de Acapulco, nosotros nos dirigíamos al puerto a llevar víveres y ayuda para las gentes que más lo necesiten. Obviamente, pues no llevábamos mucho, pero pues sí llevábamos algo que era de corazón y que habíamos recabado entre toda la familia. Nos dirigíamos al puerto de Acapulco y cruzando la caseta de Paso Morelos, nos interceptan unas personas armadas, se llevan nuestro vehículo, así como vehículos de otras personas, se llevan celulares, se llevan carteras, te despojan de todo, se llevan los víveres y
pues aparte te amenazan, te amedrentan, siguieron asaltando más vehículos e inclusive les estuvieron disparando a los que no se detenían y se echaban de reversa. Es importante que si no tienen nada que hacer en Acapulco, de preferencia no vayan. Si es importante porque van a buscar algún familiar, pues entonces sí vayan, pero tomen sus precauciones. Vean ustedes cómo de alguna manera empiezan ya acciones que no debieran suceder. El crimen organizado, valiéndose del problema, está colocando retenes. Y bueno, en lugares en donde la gente, con la disponibilidad de ayudar a los afectados, posiblemente son asaltados, ¿no? Eso no es lo grave, porque sabemos que el crimen organizado, pues es su tarea, hacerse de las propiedades de alguna manera que no le corresponden, de manera, valga la expresión, de manera abusiva, ¿no? Pero lo malo es cuando ya hay denuncias en contra del ejército y en contra de la Guardia Nacional. Le vamos a presentar un audio en donde de alguna manera una persona se queja de lo que pasó. Escuchemos el audio. Quiero comentarles que es la tarde más horrible desde hace muchos años que no vivía. Les quiero platicar lo que me pasó. Íbamos 3 camionetas, mis 4 hijos y 2 muchachos que me ayudan en el hospital. Llevábamos 3 camionetas, pasamos todo, iba muy bien. Chilpancingo lo pasamos, y pasando Chilpancingo hay una recta muy grande que le llaman como Valle Industrial. Hay un retén de militares y de Guardia Nacional. A todos los carros los estaban parando, a todos los carros, no, gracias, ya no quiero hielo. A todos los carros los estaban parando, carros, camionetas, todo. Solo dejaban pasar ambulancias, pasaron como 2 ambulancias, también de ninguna Cruz Roja. De todas las ambulancias que pasaron, eran ambulancias de militares. Para no hacerles el cuento muy largo, me hacen la parada, yo iba en la camioneta de adelante, me paro. ¿A dónde se dirige? Le dije, mire, soy presidente de Pichilingue y voy a dar víveres a la gente de Pichilingue y quiero ver mi propiedad y las propiedades de todos los vecinos. A ver, bájese, por favor. Le dije, sí, cómo no, a ver, ya me bajé, yo iba manejando una camioneta, me bajo y me dicen, me abren las puertas, me dicen, ábrame la camioneta. A mis hijos le digo, oye, espérame, vienen conmigo, porque a mis hijos ya lo estaban bajando, como están más chavos. Y uno de mis hijos dice, vengo con mi papá aquí adelante, y el otro muchacho dice, vengo con mi papá aquí adelante. Bueno, las 3 camionetas nos orillaron, todo ese andén que son kilómetros y kilómetros parados. Son como unos 7, 8 camiones de militares, camionetas de Guardia Nacional. Para no hacer el cuento largo, le digo, oye, espérame, a ver, pues vamos a bajar todo. Le dije, no, yo voy a llevar los víveres, ningún víver se lleva si no es la Guardia Nacional. Le dije, no, mi amigo. Yo voy a llevar los víveres porque yo traigo esa encomienda de todos los... Yo nunca dije condóminos de Cronos, yo dije de Pichilingue. Entonces yo voy como encargado y soy el presidente y quiero ver cómo están las propiedades y apoyar a la gente que nos cuida, que nos hace favor de cuidar, que se quedó ahí en las casas. Para no hacerles el cuento largo, me dice, ¿qué no entiendes que no, mi cabrón? Perdón las palabras que uso, Perdón, ¿qué no entiendes que no, mi cabrón? Le dije, no te estoy hablando a groserías, ese oficial. Para no hacerte el cuento largo, me mete un culatazo en la boca, traigo mi boca toda hinchada, sin más ni más, me ponen sobre el cofre de la camioneta, me esposan, digo, oye, me estoy quemando, güey, con la camioneta, me ponen las esposas, esposan a uno de los muchachos que iba conmigo, esposan a mis hijos, a otro de mis hijos ya lo tenían tirado, ya que nos esposaron, nos tiraron al piso y a vaciar las camionetas, esposados con grilletes. Llega una camioneta de 3 señoras, o sea, señoras que se veían bien. Y cuando oigo gritos, yo me di cuenta que eran 3 señoras porque empiezan a gritar, estos cuates tirándolas al piso y a vaciar las camionetas y a llenar los camiones de ellos. Les estoy hablando que lo que es mis 3 camionetas y nosotros que éramos 6 personas, 7 conmigo, todos en el piso, vaciando las camionetas. A uno de los muchachos que llevaba una faja. Tú traes pistola, güey, que no sé qué, cortan cartuchos, se lo ponen en la cabeza, le bajan los pantalones. Vean, esto sí es preocupante.
Es preocupante porque está haciendo una denuncia directamente que fue el Ejército y la Guardia Nacional en un retén de 8 vehículos militares que estuvieron parando a toda la gente para bajarles todo el apoyo que de manera voluntaria estaban llevando. Y hoy lo confirma el presidente de la República en la mañanera. Textualmente dice que toda ayuda que llegue a Acapulco solamente será responsable de distribuirla el ejército militar. ¿Por qué esa actitud de Andrés Manuel López Obrador en el criterio de que la sociedad civil no se puede organizar para apoyar a los hermanos de Guerrero? ¿Por qué la actitud de un presidente de recoger toda la ayuda y sean ellos quienes la distribuyan? ¿Eso no es politiquería? Porque imagínense ustedes, la gente que llegue con la despensa, si es que dan en una caja con logotipo del gobierno federal, la gente va a decir, es el gobierno que me la está dando. Muchas fundaciones, sobre todo de carácter humanitario, va a llegar ayuda. Y si solamente es a través del Ejército y la Guardia Nacional, entonces, dice un refrán, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? La actitud de Andrés Manuel López Obrador está reflejando una actitud, sobre todo, de carácter unipersonal en beneficio del propio gobierno. ¿Para qué? Para posicionar el gobierno. Y esto, estimados amigos y amigas, debemos de abrir los ojos. No debemos permitir que se pueda, hasta cierto punto, utilizar con fines políticos esta desgracia en Guerrero. Porque si esto se da, créanmelo, al rato simplemente se va a prohibir a todo grupo organizado que es anticonstitucional, porque la constitución política de nuestro país permite la organización de todos los ciudadanos con fines lícitos, ¿verdad? Y en este momento está demostrando, y lo ha demostrado la sociedad civil organizada, que ha sobre todo, ¿no?, ha sobrepasado a las autoridades. Veamos el sismo del 85. Si la sociedad civil no se hubiera organizado, no hubiera sido suficiente las propias autoridades, el propio ejército, la policía, de sacar a tantas personas que estaban ahí dentro de los escombros. Hoy Guerrero no requiere de ese tipo de acciones de parte de un presidente que en este momento, por cuestiones, llamémosle así, de estrategia, le sigue dando todo el poder al ejército. No queremos pensar que el recoger todas esas despensas, toda ayuda económica, pues vienen elecciones, ¿no? Y que al final de cuentas, estos, llamémosle así, apoyos, sirvan para los candidatos. En un momento dado, se piensan lanzar para obtener el voto. No olvidemos que en campaña, pues lo que sobran son despensas, porque eso no ha terminado. Cuando alguien dice que ya cambiaron las formas de hacer política en México, eso no es cierto. Por una simple razón. Son los mismos, nada más que están disfrazados dentro de Morena. Amigos, ¿qué les puedo decir? No permitamos que eso suceda. Nos vemos mañana, como siempre, en esta videocolumna de Héctor Joseph en la oscuridad, información que ilumina.